Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial. Estados Unidos celebrará su elección presidencial número 60 el 5 de noviembre de 2024 y el ganador será investido el 20 de enero de 2025. A inicios de año, una encuesta de opinión pública realizada por Prensa Asociada y el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos encontró que 4 de cada 10 adultos consideran que la política exterior es un tema importante al que el gobierno debía prestar atención en el 2024. Con 2 guerras en curso, la geopolítica adquiere otro interés para los votantes, aunque los expertos coinciden en que los asuntos nacionales seguirán siendo prioritarios, especialmente la economía. La consultora Eurasia Group señaló en su reporte anual que sea cual sea el ganador, las instituciones democráticas de ese país se verán afectadas. Con todos estos elementos sobre la mesa, le invito al diálogo con una joven investigadora que se estrena hoy en Mundo 2020, Denise Fundora, del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Muy agradecido, Denise Fundora, agrelo, porque hay que decir también el nombre, el apellido de mamá para que se sienta contenta y sobre todo porque es tu debut acá con nosotros en Mundo 2020. Muy agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación para abordar este tema tan interesante como es de las elecciones en Estados Unidos. Denise, en primer lugar, creo que es importante explicarle a todos nuestros seguidores en qué momento exacto se encuentra este proceso electoral de los Estados Unidos y de las diversas etapas que conforman como tal el proceso. Y si hay o no, digamos, elementos distintivos en estas elecciones respecto a otras anteriores. Por ejemplo, se ha insistido mucho en el hecho de que esta vez los 2 candidatos de los principales partidos han sido presidentes de Estados Unidos con anterioridad. De todo eso, ¿qué nos puede reflejar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al programa. En estos momentos en Estados Unidos está teniendo lugar un proceso electoral, como todos sabemos, que culmina el 5 de noviembre, pero que atraviesa en la actualidad el proceso de primarias de los principales partidos. Ha sido un proceso atípico, entre otras cosas, por lo que usted ha dicho. Desde 1892 y 1912, presidentes no se presentaban en la misma elección como contendientes. Y desde 1956 no se repetían los mismos candidatos en boleta. Por tanto, ya de ahí podemos decir que es un proceso electoral atípico, pero además lo es porque no han habido primarias competitivas en ninguno de los 2 partidos. Ni el partido que está, digamos, en la oposición, ni el partido que se encuentra en estos momentos ocupando la Casa Blanca. Y desde bien temprano en el proceso de primarias ya se perfilaban como los principales candidatos de los principales partidos, tanto Biden como Trump. O sea, ha sido una campaña distinta al resto de las que históricamente hemos visto en los Estados Unidos. Sí, mayor rivalidad dentro de los propios partidos, dentro de las propias campañas. Denise, después de esta introducción importante que nos has hecho, te propongo lo siguiente. Vamos a comenzar por los factores de política exterior que están influyendo en este proceso electoral. Si bien muchos expertos ya lo han abordado e incluso coinciden en que los temas nacionales han tenido siempre mucho impacto, un peso mayor que la geopolítica desde el punto de vista internacional, y que a ello vamos a dedicarle un momento en nuestra segunda parte. Este año electoral ha estado marcado por ese escenario internacional. Estados Unidos ha sido el principal apoyo militar, por ejemplo, de Ucrania. Finalmente en abril aprobó un paquete de 95.000 millones de dólares de ayuda para el gobierno de Kiev, también ayudas para Israel, para Taiwán. Según reveló el Washington Post, por ejemplo, Donald Trump ha dicho que si vuelve a ganar las elecciones presidenciales, su plan de paz para Ucrania se zanjaría en 24 horas. Literal, así lo ha expuesto Trump, que es uno de los 2 candidatos. ¿Es la financiación para la guerra un punto que puede impactar en los resultados de estas elecciones presidenciales? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las elecciones del 5 de noviembre deben ser elecciones muy reñidas, que se pueden definir en muy pocos estados y por muy escasos votos. Eso significa que muchos temas pueden incidir en el resultado final, lo cual no significa que sean determinantes. Y suelen ser los determinantes aquellos asociados a la política interna, porque están vinculados a la vida diaria de los votantes estadounidenses. En ese sentido, los temas de política exterior
pueden ser sobredimensionados en un contexto tan cambiante como el actual proceso electoral, pero como hemos visto históricamente, la política exterior es un tema sobre el que no existen grandes diferencias entre los principales candidatos. Más allá de distinciones en la retórica, no presentan alternativas grandes uno de otro con respecto a temas tan diversos como, por ejemplo, Ucrania, como Israel. Y la política exterior es un tema donde predominan signos de continuidad. Hemos visto que independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, se mantienen muchas tendencias en la política exterior y, por ejemplo, tenemos la política hacia Cuba, que no cambió notablemente de un presidente a otro con Trump y Biden. Al contrario, se intensifica cada vez más con diferentes entradas de nuevos gobiernos. Biden ha tomado una serie de medidas en este año electoral que están destinadas a atraer en particular a los votantes más jóvenes. Sin embargo, esta gran ola de protestas estudiantiles que hemos estado viendo en las últimas semanas en apoyo a Palestina ha complicado ese panorama para el actual mandatario. ¿Son las protestas de los estudiantes una mala noticia para Biden dentro de su rumbo electoral? ¿Hay alguna posibilidad de que Biden cambie su postura de apoyo a Israel? ¿Cómo puede incidir la posición de Trump sobre todo este asunto? Protestas de esta naturaleza suelen ser negativas para el presidente que está en funciones durante un año electoral. Y en el caso de las protestas estudiantiles son particularmente negativas para Biden porque los jóvenes fueron un sector muy importante que lo condujo a la victoria en la campaña de 2020. Muy cierto. Precisamente esto se muestra como un reto para el Partido Demócrata y para Biden en particular, sobre la posibilidad de que ocurra un cambio en la posición de Estados Unidos con respecto a un tema tan sensible como el conflicto israelo-palestino. Lo cierto es que a pesar de cambios o ajustes en la retórica, como bien hemos visto, por ejemplo, Biden anunció la semana pasada que podría negarse a vender determinados tipos de armamentos a Israel, solo si se cumplen determinados requisitos. En la práctica no han habido cambios notables en la política hacia Israel y en la óptica del conflicto israelo-palestino para la cúpula de los Estados Unidos. Pero digamos, estas protestas podrían incluir también un problema interno dentro de todo el aparato de cada uno de los partidos y de las propias elecciones. No necesariamente el conflicto israelo-palestino es uno de los temas que desde hace ya varios meses se ha visto que está afectando o son interés de los jóvenes en los Estados Unidos, pero se suma a temas como la economía, como el cambio climático, como la deuda estudiantil. O sea, hay varios temas que están generando descontento dentro con del el estudiantado presidente. Y dentro de los jóvenes como un sector más general amplio que los estudiantes. O sea, los estudiantes de universidades prestigiosas como la que estamos viendo suelen tener una inclinación liberal. Y si ellos también están expresando descontento con Biden, esto es expresión de un problema grande para la campaña del presidente. Bueno, muy interesante lo que hemos ya adelantado en esta primera parte, pero todavía nos quedan algunos tópicos que abordar contigo acá en Mundo 2020. Te propongo irnos a una pausa. Durante la pausa vamos a estar atentos a un comentario de nuestro colega Richard Ruiz. Regresamos entonces después y volvemos acá con Denise Fundora. En Colombia, en cualquiera de las esquinas de una ciudad colombiana. Que allí todo el mundo tiene que ser de figura perfecta. Luisa Campuzano ha sido condecorada. Y se van con los ingleses en los bocolles de arroz. Que contamos con uno de los grandes deportistas. Gané el título olímpico. Programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Un saludo, amigos. Cuando van corriendo los meses y se acerca uno de los comicios más esperados del orbe, volvemos sobre las elecciones en Estados Unidos, siempre con mirada 2020. Les propongo en esta ocasión ver uno de los temas que pudieran definir de alguna forma el acceso a la Casa Blanca. En un artículo divulgado por Los Angeles Times titulado "Demócratas abordan seguridad fronteriza, tema clave en contienda por el control del Congreso",
Se incluye una frase de Lanae Erickson, vicepresidenta de alto nivel de Third Way, un centro de estudios demócrata centrista. Los demócratas no ganarán con el tema de la migración este año, pero deben acercarse más a un empate sobre el tema para llegar a una posición donde las personas los tomen en serio. Así lo afirmó Erickson. Ahora, según los expertos, los demócratas enfrentan una difícil tarea en relación con la política sobre la seguridad fronteriza. En una nueva encuesta de Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, se encontró que casi la mitad de los adultos culpa al presidente Joe Biden y a los demócratas del Congreso por la actual situación en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que el 41% culpa a los republicanos del Congreso. El citado texto indica que los republicanos también utilizan prácticamente cualquier instrumento del Congreso para denunciar el manejo de Biden de la situación en la frontera con México. Obligan a los demócratas, de acuerdo con el material, a realizar difíciles elecciones sobre las medidas de seguridad fronteriza y exigen reformas en la política a cambio de proporcionar ayuda a Ucrania. El senador Steve Daines, presidente de la Comisión Senatorial Nacional Republicana, subraya que la razón por la que vemos a los demócratas hablando sobre la frontera es que se encuentran en crisis política, no porque traten de resolver la crisis fronteriza. Si realmente desean resolverla, el presidente Biden puede regresar de inmediato a la oficina oval y realizar importantes avances para resolver este problema, pero decide no hacerlo. Así añade Daines. En un material reseñado en el sitio del Centro de Investigaciones de Política Internacional con el título Inmigración, Crisis en Frontera y Elecciones, se refiere que Donald Trump, fuerte candidato a hacerse con el despacho oval, estuvo presionando a los republicanos específicamente para que se opusieran al acuerdo fronterizo que se estaba negociando en el Senado, ya que ve en este tema, por supuesto, una oportunidad de campaña para las elecciones de noviembre. Ese texto concluye con la siguiente idea. Históricamente, los republicanos son percibidos por los estadounidenses más favorablemente que los demócratas en temas de seguridad fronteriza. Cierro con una frase del texto Caos en la frontera definirá las próximas elecciones en Estados Unidos, publicado en Bloomberg. El fenómeno migratorio en la frontera se ha convertido en un tema decisivo para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Según una encuesta realizada por Bloomberg News y Morning Consult, la inmigración es la segunda materia más importante para los votantes después de la economía. La inmigración, como lo decimos, es uno de los focos de análisis alrededor de los comicios en Estados Unidos, pero son muchos más los temas en torno al proceso electoral. Vuelvo entonces con Mejías y nuestra invitada para que continúe el diálogo. Sí, gracias Richard, muy amable y sobre todo muy interesante tu comentario. Nosotros vemos acá y seguimos conversando con Denise Fundora del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Antes de darle cauce precisamente a todo este tema que hemos ido abordando y sobre el cual también abundó Richard, quisiera indagar en algo concreto, Denise. Se comenta sobre todo acerca de una posible participación récord de los votantes en los comicios de este año. Un analista literalmente ha expuesto que cuando Donald Trump está en la papeleta electoral, moviliza a sus partidarios y a sus oponentes. Pero también he leído que cada vez son más las personas habilitadas para votar opuestas tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, en un clima de desconfianza hacia las fuerzas políticas tradicionales que se han alternado una u otra en el despacho oval. Hay sondeos que dan fe de bajos índices de popularidad tanto de Biden como de Trump. ¿Qué nos puedes comentar en torno a este espectro, a esta situación? Si bien es cierto que las elecciones de 2020 vieron récord de votaciones, tanto para el presidente que obtuvo la victoria como para el expresidente Trump, lo cierto es que esto se debió a fenómenos propios de ese momento, como el rechazo a Trump, particularmente por su gestión durante la pandemia, y el hecho de que se expandieron facilidades para el voto. Muchas de estas facilidades se mantienen en la actualidad, pero como bien usted dice, se ha incrementado el rechazo tanto de un candidato como del otro. Ambos son candidatos débiles, pero ambos son los líderes de su partido. Entonces, es realmente un proceso complejo en el que Trump es cierto que genera mucha movilización dentro de sus bases del Partido Republicano, pero también genera grandes rechazos dentro del partido, como hemos visto, por ejemplo, en las primarias en Indiana y en Florida.
En ambas, ya Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Norte, no estaba haciendo campaña. Ella había suspendido su campaña en marzo y, sin embargo, en Florida obtuvo 155.000 votos y en Indiana 100.000 votos. Aún cuando ya no estaba. Eso significa que ella no estaba destinando recursos ni estaba haciendo énfasis en cuál era su agenda alternativa a Trump, y sin embargo son votantes que expresaron rechazo a Trump y que el Partido Demócrata observa como potenciales votantes que pudieran favorecerle. Y en el caso de Biden, están asumiendo como estrategia incorporar temas a la boleta que puedan atraer a sectores liberales a votar en su favor, como es el caso, por ejemplo, del tema del aborto y el uso recreacional de la marihuana. Esta es una estrategia demócrata para lograr que las personas salgan a votar y, una vez ya votando, apuesten por el candidato que está propiciando estos temas. Sí, porque son temas además que son polémicos dentro del ámbito estadounidense, y sobre todo porque los más conservadores aún siguen, digamos, oponiéndose a ello. Y en este caso, un partido lo aprovecha en detrimento del otro. Denise, los expertos coinciden en que los asuntos nacionales seguirán siendo prioritarios para los votantes, ya adelantabas algunos, especialmente la economía. Están también en la palestra, ya mencionabas al aborto, pero podemos mencionar cambio climático, la llamada seguridad fronteriza, sobre lo cual nos estuvo comentando Richard, nuestro colega periodista. ¿Cuál es la importancia de estos temas y cómo son enfocados por los contrincantes para estos comicios? Son temas, o sea, los de política interna son los que se asocian más, como había mencionado, a la vida cotidiana del votante estadounidense, y por tanto son los que suelen definir o determinar cuál es su postura con respecto a un candidato o a otro. Los que menciona son temas que están siendo centrales para estos votantes, o sea, migración, economía, el acceso al aborto. El tema de la economía ha sido central para ambos candidatos. O sea, Biden apostó al estado de la economía como un punto favorable. Sin embargo, a pesar de que los indicadores se están mostrando cada vez más favorables, los indicadores económicos, esto no ha tenido una expresión favorable. O sea, los indicadores macroeconómicos, sí, la expresión directa en el ciudadano no se está viendo tan concreta. Gracias sobre todo a la inflación. Por tanto, a pesar de que la economía muestra signos de mejora, el votante no está asociando a Biden a esta mejoría. Y en el caso de Trump es curioso que se le asocia con un estado de la economía prepandémico, que si bien era de relativa bonanza, también respondía a procesos que eran anteriores a Trump, que venían incluso desde la época de Obama. Hay otros temas como la protección del acceso al aborto, que es crucial por el impacto social que tiene y sobre el cual ya mencionaba que Biden está apostando a este tema para atraer votantes. Y Trump, sobre todo, lo que hace es mostrarse como uno de los artífices de la decisión de levantar la protección federal al acceso al aborto. Sin embargo, no va mucho más allá, porque sabe que hay sectores importantes del electorado dentro de su partido que se ven afectados. Y algunos que se ven afectados por esta decisión. También. Denise, lo he dejado para el final y quizás algunos de nuestros seguidores hubiesen pensado que no lo íbamos a abordar, pero de ninguna manera, no me lo van a perdonar si no lo abordamos acá contigo. Y es lo siguiente: ¿cómo podría el proceso judicial contra Trump incidir en la carrera electoral que transcurre en estos momentos en Estados Unidos? Porque en estos momentos penden sobre él numerosas imputaciones, e incluso él nunca ha reconocido su derrota en las presidenciales de 2020 y ha dicho algo hace poco, recientemente, que dijo así: si no salgo elegido, será un baño de sangre para todo el país. Llegó a decir una frase tan fuerte como esa. Y yo te preguntaría, ¿está en riesgo o no su habilitación para presentarse a estas elecciones? Ayúdanos a entender todo este problema y, sobre todo, díganos, concrétenos, ¿qué hay sobre este personaje? En estos momentos, contra Trump existen 91 cargos penales en 4 casos judiciales distintos. Y por cualquiera de los 4 casos él pudiera resultar preso. Curiosamente, no hay nada que impida que una persona que esté sometido a un proceso legal de esta naturaleza o que incluso esté en la cárcel
pueda hacer campaña presidencial, pueda resultar electo o pueda asumir la presidencia. O sea, por cualquiera de esas causas podría ser incluso recibir la pena de cárcel. Por cualquiera de estas causas podría por la gravedad preso, de las imputaciones. Lo cual no le impediría... Pero no impediría mantenerse en el proceso electoral. Ni siquiera le impediría acceder a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y las leyes y la Constitución de Estados Unidos qué dicen sobre una situación de este tipo? No hay nada que impida... que pueda mantenerse... Exactamente. O sea, en estos momentos, la decisión que queda pendiente de la Corte Suprema sobre la supuesta inmunidad presidencial, básicamente se cuestiona las bases del sistema político estadounidense, porque si un presidente en funciones puede desplegar cualquier tipo de acciones, estaríamos entonces en presencia de un monarca, no de un presidente. Exacto. Y era la principal preocupación de los padres fundadores al redactar la Constitución de los Estados Unidos. Realmente Trump se ha perfilado desde probablemente su campaña de 2016 como un reto importante al sistema político de los Estados Unidos. Y lo cierto es que de los 4 casos, solo hay uno que está en curso en estos momentos y es sobre fraude de documentos para justificar el pago a actrices de cine para adultos y luego estos pagos aparecían como gastos legales. Básicamente es el caso más débil de los 4 casos que se y es el único que se está en este momento desarrollando porque, como podemos ver, no aborda los temas más complejos de una persona con el historial de Trump. Hay otro caso que está detenido, pero que es muy relevante, y es acerca de un esquema, o sea, esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020, y está pendiente por una decisión de la Corte Suprema, la que debe pronunciarse acerca de si Trump como presidente tenía inmunidad. Este ha sido un argumento del equipo legal de Trump para decir que no se le puede acusar a un presidente por acciones que llevara a cabo durante su mandato. El equipo legal de Trump ha sido muy eficiente en su estrategia de lograr que ninguno de los casos se desarrollara o condujera a un veredicto antes de que Trump lograra los delegados necesarios para poder decir que al menos nominalmente era el candidato republicano a las elecciones y antes de que ocurrieran las elecciones del 5 de noviembre. O sea, Denise, que podríamos ir resumiendo como que a pesar de todo el ruido que ha ocurrido, basado en los hechos concretos de que hay imputaciones reales, a pesar de todo ese ruido, en realidad el proceso electoral de Trump va a seguir adelante, va a poderse presentar finalmente, como todo parece indicar, e incluso va a mantener un gran respaldo pese a todas esas imputaciones. Es poco probable que cualquiera de los 4 casos en su contra se definan antes de las elecciones, por tanto sí. ¿Y qué algunos otros elementos nos puedes dar ya antes de cerrar sobre precisamente la personalidad de Trump? Trump, como mencionaba, es una amenaza importante para el sistema político de los Estados Unidos y la campaña de Biden está utilizando la agenda de Trump y su historial para ofrecerse como una alternativa viable para el votante estadounidense, de forma tal que si bien no estás de acuerdo con la agenda que te propongo como presidente, como demócrata, al menos ten en cuenta que la alternativa puede suponer una amenaza grande, no solo para tu vida diaria, sino para el sistema político de los Estados Unidos. Bueno, de verdad muy agradecidos por todo lo que nos has transmitido hoy sobre este tema interesante de las elecciones de Estados Unidos. Esperamos contar contigo en próximas emisiones cuando volvamos sobre este tema y sobre todo cuando ya transcurran las elecciones próximamente en el país, bueno, en Estados Unidos, pero me refiero porque tiene una gran connotación para el resto de la comunidad internacional. Volvemos en instantes para despedir nuestra emisión. Desde Cuba, lógicamente, estaremos muy atentos a este proceso electoral. Las cuestiones de política exterior de los Estados Unidos nos conciernen a todos. ¿Habrá un baño de sangre en ese país como ha amenazado Donald Trump? Recordemos el antecedente del asalto al Capitolio. La alianza Estados Unidos-Israel podría traer aún más desgracias en lo que queda de año. Habrá que seguir muy de cerca todos los acontecimientos. Cuente para eso con Mundo 2020. Nos vemos la próxima semana.